la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidenta, se ha dado cuenta de un pareo entre la diputada, la señora Camila Rojas, y el diputado don Agustín Romero para las sesiones de hoy y mañana, en ambas sesiones, mañana y tarde. Igualmente, el Consejo Fiscal Autónomo informa sobre la evaluación del esquema de trabajo híbrido y a distancia implementado por el Consejo Fiscal Autónomo en el año 2023, de acuerdo, dando cumplimiento a la Ley de Reajuste del Sector Público del año 2023. Igualmente, la unidad administradora de los tribunales tributarios aduaneros remite cuenta pública de su gestión, también año 2023, y el Consejo Consultivo Previsional remite el estudio encargado por el Consejo y licitado por la Subsecretaría de Previsión Social, titulado Medición de Impacto de Beneficios Previsionales no contributivos de vejez sobre el mercado laboral y el ahorro previsional. Igualmente, el Ministerio de Hacienda remite el informe trimestral sobre el estado del Fondo Nacional de Reconstrucción y los montos e individualización de las donaciones efectuadas para financiar obras específicas con fecha cierre 31 de diciembre de 2023, y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, informe de evaluación del sistema de teletrabajo año 2023. En cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, con fecha marzo de 2024, la JUNGI informe planificación anual de avisaje y publicaciones correspondiente a la planificación para el año 2024, elaborado por el Departamento de Comunicación y Ciudadanía de esa Junta Nacional de Jardín Infantiles, y el Ministro de Secretaría General de Gobierno remite con el cronograma mensual desagregado por programa y por subtítulo del gasto del año en curso, mes de marzo, y actualizado en julio. Eso, señorita. Muchas gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? ¿Tampoco? Ya, yo tengo uno. Partir por felicitar al ministro me parece positivo desde la comisión. Sí, por el crecimiento económico que se tuvo durante el mes de febrero, y eso también anticipa un buen escenario para el año, así que me parece positivo que lo felicitemos. No, o sea, pronostica. Ya, pero partir por ahí. Lo otro que quería que nos pusiéramos de acuerdo con la diputada sobre el calendario de votación del proyecto. Miren, yo sé que puse el día de mañana una sesión en paralelo a la sala. Lo sé, sí. Pero es del proyecto de ley, y ahora lo comento al tiro. Es del proyecto de ley que habíamos acordado, que lo solicitó de artesanía, sí, porque estaba solicitado votarlo hoy día en fácil despacho, sí, pero lamentablemente no pasó a la cuenta antes de ponerlo el día de hoy. Entonces, como pasa hoy en la tarde, lo tuve que poner mañana en paralelo a la sala. Esa es la razón, y aproveché también de poner otro proyecto de ley, porque ya que nos íbamos a citar, que también tenía urgencia, son temas que entiendo. Mire, el día de mañana, secretaria. Sí, Presidenta, respecto al primero, además, Sí puede, porque pasó re- sí, sí, esa era la intención, pero no se pudo. sí, el segundo proyecto en tabla también viene con suma de la Comisión de Constitución y se refiere a la ejecución de las penas, el modo de la ejecución de las penas. Y el otro, respecto al primer proyecto, que usted señaló sobre la artesanía, Sí. ¿sí? Solicitamos actualizar, no sé, el informe financiero también. Ya. Dijeron que lo iban a ingresar hoy día en la tarde, Perfecto. porque Con sin lo eso enviamos mañana, no claro. se puede poner en el tabla. Está en tabla. Ya, pero esas son las Ya. razones, ¿ya? Sí. Lo otro es que también el día miércoles tendría que volver a citar en paralelo a la sala, pero también es por una buena causa que tiene que ver. No, y le voy a aprovechar también de pasar luego la palabra al ministro, pero tiene que ver con el proyecto de ley de
endeudamiento, ¿cierto? Que por la situación del banco, del fraude, perdón, de fraude que tiene súper complicado al Banco Estado y necesitamos sacarlo de acá. Viene del Senado, entonces la idea es que nosotros también lo podamos sacar, ojalá rápidamente, y que pueda pasar a la sala. Esas son las razones, ¿ya? Todas razonables, ya. Lo otro que les quería plantear sobre el calendario de discusión de este proyecto de ley. Como la mesa de asesores ha ido avanzando en la construcción de acuerdos, la idea sería, y podríamos avanzar en ello, poder despacharlo esta semana. Para este propósito, quiero ver si es que existe la posibilidad y la disponibilidad de los parlamentarios de citarnos para el día jueves y así poder sacarlo hasta total despacho. Diputado Mellado. Disponibilidad tengo toda la que usted quiera, pero el día de miércoles a las 10:30 estamos sesionando la Comisión de Economía y Minería en Concepción a las 10:30. El jueves. El jueves, sí. Ah, Pues entonces son dos comisiones unidas por el tema de Huachipato. ya. Espero que vaya el ministro Grau, porque no, ministro, dígale que vaya porque no quiere ir. Ya, entonces acordemos hacerla el lunes siguiente. Claro, pero partir en la mañana y así lo podemos sacar, porque si no si lo dejamos solo en la tarde es medio complicado, porque después nos topan la sala, entonces es complejo. Pero si se pueden acomodar, lo que pasa es que no vamos a alcanzar en 2 horas. Yo creo que está difícil. Bueno, si esto implica un almuerzo, no. Si es por una buena causa, ya, lo invitamos. Ya, pero a ver, el tema es que yo creo que el lunes ya tendríamos que despachar, porque igual los otros diputados también me han preguntado por otros proyectos de ley, entonces se empieza a complicar, ¿me entiendes? Entonces, el lunes tenemos que hacerlo hasta total despacho. Eso, si así nos logramos acomodar desde la mañana hasta total despacho. Y podría haber algún reemplazo, diputado. Sí. Claro, lo que pasa es que o el jueves o el lunes, si no ya nos complicamos. Claro, es que tendríamos que seguir en paralelo a la sala y ahí hasta la noche. O sea, va a ser hasta total despacho. Sí, ese es el tema. ¿Ya? Ya, pero miren, voy a conversarlo con todos, ¿les parece? Y ahí fijamos la hora. Totalmente. Yo tengo toda la disposición y todos podríamos poner también disposición para avanzar todo lo que se pueda el miércoles, pero el lunes lo dejamos como acordado hasta total despacho y vemos la hora en que lo citamos. Voy a conversar ahí con todos, ¿ya? Ok. Acordado entonces. Acordémoslo también. ¿Les parece que hagamos 12? Puede ser toda la tarde, de 3 a 8, por ejemplo. Ya. Esa sesión. Hasta las 7. Ok, ya. De 3 a 7, ¿ya? 3 a 7. Ya, entonces el miércoles de 3 a 7. Ya, esas serían las sesiones que vendrían en adelante. Y el lunes ahí tenemos que ver el horario, pero es hasta total despacho. Puede ser en la mañana o desde las 2, pero el punto es que va a depender un poco cuánto nos queda en revisar. Yo creo que va a tener que ser desde la mañana. Lo que sí está acordado es que despachamos el lunes, ¿ya? Ok. Entonces pasamos al objeto de la sesión. Tenemos que continuar. Bueno. Yo sé que teníamos agendado algunas materias, pero producto de la mesa de asesores, ahí se trabajó también para poder avanzar en otras temáticas. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Faltaría todavía 2 paquetes, porque así les llaman, Ya. de lo último que se vio, que eran los tribunales Ya. tributarios aduaneros, ¿no es cierto, Diego? Ya, ok. Es cortito, Diputado Bianchi. pero son 2. La cuenta general de los bajones que más o menos avanzando, por lo necesario. Es que bueno,
A ver si le voy a dar la palabra, tiene toda la razón. Pero si le parece, primero votemos estos dos paquetes para sacar que estos no eran temas del acuerdo. Estos son paquetes pendientes de tribunales aduaneros que quedaron de la sesión anterior y de ahí le doy la palabra al tiro al ministro y así nos puede dar un poco de cuenta. Secretaria. Avanzamos, ya. Bueno, quedaría entonces respecto de este acápite dentro del artículo 1, los tribunales tributarios, el número 37, 38, 41 y 51, pasen ustedes en el comparado a la página 134 del artículo 1, del artículo primero, y a qué se refiere, como dice acá, al procedimiento general de reclamaciones, al procedimiento de reclamo de avalúo, lo que estaba pendiente. Esos dos temas, y están, yo le voy diciendo las páginas, ¿sí? Es del avalúo y el otro. Sí, uno es la competencia de los tribunales y la otra es la competencia, es el 37, el 38, que es también en caso de simulación, que es su primer artículo, y el reclamo del contribuyente, y luego pasamos a el procedimiento reclamo avalúos de bienes raíces, y eso sería prácticamente los temas presentes. Ya, Y los tribunales especiales de alzada, ya. en cuanto a la Serían materia. el número 37, el numeral. 37, 38, 41 y 51, 39 y 49, Ok, página entonces 134, 134 el comparado, y ahí continúa a la 136, luego a la 140, y ahí le voy diciendo recién, ok. para que no se pierda. Ya, muchas gracias, secretaria. Si no hay palabra, entonces pasamos a la votación. ¿O Diego? Gracias, Presidenta. Sí, las modificaciones que quedaron pendientes son fundamentalmente aquellas relacionadas con el procedimiento de avalúo de bienes raíces, que como habíamos mencionado con anterioridad, lo que se está haciendo es eliminar el procedimiento especial, fundamentalmente porque contiene en ese procedimiento un tribunal especial de alzada de segunda instancia que no se constituye nunca y que en verdad es un resabio del procedimiento judicial anterior. Entonces lo que se está haciendo es que ahora el procedimiento de reclamo por avalúo de contribuciones se lleva al procedimiento general de reclamaciones, y lo que se había comprometido en la mesa de asesores era fundamentalmente mantener las causales por las cuales se podía reclamar, y por lo tanto eso entra vía indicación y se amplía el plazo respecto de aquellos procesos donde lo que yo estoy reclamando es por procedimientos generales de avalúo, es decir, cuando el Servicio de Impuesto Interno realiza un procedimiento general, modifica todos los avalúos y los publica. El plazo para reclamar en ese caso son 180 días y no 90 como es la regla general. Entonces eso no estaba en el proyecto original, lo levantaron los asesores, y lo que se hace es reponer ese plazo, manteniéndolo que sea en realidad 180 días, y que en el caso de reclamos por procedimientos especiales o individuales de roles de avalúo, también no están sujetos a una causal específica, es decir, se mantienen las mismas causales de reclamación del procedimiento actual. Esas son las modificaciones, Presidenta, con ocasión además de las indicaciones que ingresaron hoy día por el Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Mellado. Sí, dado que estamos en este punto, yo quiero expresarle al ministro, y ya algo le dije al director de Impuestos Internos, dos dolores de mi región de la Araucanía. Un dolor que ya le habíamos dicho de los adultos mayores, que me tocó en un sector rural, donde los adultos mayores están muy nerviosos si dejan de pagar 2 cuotas de contribuciones porque se les remata la casa. Entonces no sé si efectivamente por ahí podemos hacer algo, y el director algo me adelantó de ese tema, pero efectivamente, como decía el diputado Bianchi, no está bien publicitado. Entonces tienen y mientras más adulto, más nervioso se pone por perder su casa que tanto le ha costado. Esa es la primera parte que yo quisiera que
le colocaran más de los beneficios que tienen esos adultos mayores al tener mayor plusvalía en sus terrenos donde antes no eran. Y el segundo son de los pequeños agricultores, porque los que están con renta presunta, le subieron la avalúo en un 25% y se presume que ganaron, si valía, no sé, 200, valía 300 y se presume que ganó 30 millones y no es lo mismo, digamos, en la agricultura. Entonces, no sé cómo se va a ver ese tema con los agricultores, porque es un problema que se está presentando. Además de los precios que le están pagando a los agricultores, se está viendo un tema preocupante por el revalúo de las propiedades de aquellos que pagan renta presunta. No hablo de los otros, digamos. Esos son los dos dolores, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Preguntarle al ministro o a los asesores. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Hay un tema que hoy día personas que son de escasos recursos, con su registro social de hogares, adultos mayores, y que tienen una sola propiedad, quedan exentos de pago de contribuciones. Pero en el mismo caso, por lo menos en la región de Atacama, hay sectores que, como tenemos el territorio, la mayor parte, el 80% de bienes nacionales, el territorio que tiene dueño, que es privado, es muy caro. Entonces los avalúos han aumentado muchísimo. Y el tope para poder tener este beneficio creo que es alrededor de 200 millones de avalúo fiscal. Yo quisiera ver si existe la posibilidad que a esas personas también se les haga, no sé, tal vez una revisión completa, ver el tema, porque cuando se lo pregunté al ministro hace un tiempo atrás por su intermedio, Presidenta, yo me acuerdo, yo espero que lo recuerde, hablé con gente en impuestos internos que ve el tema de avalúos fiscales y la solución que me daban era que las personas subdividieran y vendieran. Pero son personas que nacieron en el pueblo y la ciudad llegó al pueblo, y hoy día esos terrenos valen mucho, pero son personas que tampoco están en condiciones de venderlo. Y también hay sectores que siguen siendo rurales y no pueden subdividirlo. Entonces ver la posibilidad que esa gente también tenga el beneficio, porque es gente de escasos recursos, no es gente que tenga grandes ingresos, aparte de la pensión garantizada universal. Entonces yo creo que es un tema que muchos hemos escuchado en terreno, no solamente yo, y creo que en algún momento hay que revisarlo y analizarlo. Hoy día todo está mucho más caro y con ese tipo de avalúo, además, los avalúos de las propiedades periódicamente están aumentando, así que van quedando fuera ese tipo de personas que necesitan ese beneficio. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Sí, diputado Bianchi. Gracias, Presidenta. Mire, delante lo hablábamos justamente con el colega Mellado y con el director del Servicio de Impuestos Internos. La obligación nuestra, de todos los parlamentarios y parlamentarias que estamos acá, es traer la realidad de nuestros territorios a autoridades que muchas veces aplican políticas nacionales igual para todo el país. Dicho esto, aquí hoy día hay una situación que afecta directamente, tal cual lo dijo mi colega Mellado, a adultos mayores que, primero, las propiedades en todo el país han tenido plusvalía y han aumentado sus valores y no llega la información a personas que o viven solas o no están conectados ni a un celular ni a un computador. No hay información general. Los municipios tampoco tienen en esta materia probablemente algún grado de trabajo en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, y hay muchas personas que efectivamente no tienen conocimiento, que adeudan 1, 2 o 3 cuotas de su bien raíz, con las consecuencias que aquí se ha anunciado fundamentalmente por el diputado Mellado, y que yo comparto absolutamente ese juicio. Entonces, ¿cómo hacemos, Presidenta, por su intermedio aquí al director o al propio ministro, que exista una política de información pública donde se involucre a los municipios, por ejemplo, para poder efectivamente informar? Porque además esta gente está exceptuada, pone tú, de los pagos de basura, ¿no? que viene junto con el cobro el cobro de las contribuciones, viene asociado al pago de basura, pero muchas veces están exentos. Entonces, no manejan toda la información. A mí me parece que aquí hay una situación que es real, una situación que, por supuesto, a nivel nacional no puede que no sea ni siquiera un tema, pero en los territorios nuestros, el adulto mayor, las familias con adultos mayores que no tienen acceso a información, necesitan poder tener la información. Y termino con esto, mire, la oficina mía, en Punta Arenas, por ejemplo, a muchos adultos mayores le ayuda a hacer el trámite para rebajar cuando tiene un solo bien raíz
cuando esa persona vive ahí, tiene una jubilación, tiene todo el derecho a rebajar el valor de la contribución, pero lo desconocen. Entonces, algo ocurre que efectivamente esa información no baja a los adultos mayores fundamentalmente. Y ahí yo creo que tiene que haber una política de información mucho mejor que la que tenemos hoy día, porque son cientos las personas que por lo menos yo conozco que hemos tenido que contribuir a hacer el trámite, que tenían total desconocimiento, y eso está diciendo, claro, para el servicio da lo mismo, total tiene que cobrar igual, pero para nosotros que representamos a los territorios, obviamente no nos puede dar lo mismo, tenemos que pedir que a lo menos haya una política pública de información mucho mejor que la que tenemos al día de hoy. Gracias, diputado. Ministro. Sí. Bueno, como pasa muchas veces, excepto a propósito de un proyecto, una indicación, surgen varios temas relacionados. Entonces aquí primero hay que explicar, es importante ser claro cómo funciona el tema de los reavalúos, luego cuál es el procedimiento para que se aplica en los casos de morosidad, y eso lo puede explicar el director. Luego, algunas cosas que hemos estado trabajando relacionadas con las contribuciones de bienes raíces de propiedad de adultos mayores, y finalmente cómo temas que están dentro de este proyecto de ley pueden ayudar a facilitar o responder algunas de las inquietudes que han manifestado los diputados o diputadas. Entonces, respecto a lo primero, tenemos que acordarnos que la manera en que opera se aplican los reavalúos, en el caso del impuesto territorial, tenemos ya desde hace bastantes años, incorporamos a la legislación que la tasa del impuesto territorial se pueda modificar cuando los reavalúos involucran un aumento de los impuestos a pagar que excede una cierta cifra. ¿Ya? Entonces, cuando a nivel general, no estamos hablando aquí, por cierto, de los casos particulares de una región, pero cuando a nivel general se han valorizado todas las propiedades o masivamente las propiedades, y eso generaría un aumento del impuesto, del pago del impuesto de más de 10%, entonces el gobierno está facultado para rebajar la tasa del impuesto. Y eso se ha venido aplicando de manera bien sistemática. Por lo menos a nosotros nos han tocado, creo que 2 reavalúos de bienes raíces habitacionales, se ha hecho ese ajuste. También eso se aplica en el caso de los bienes raíces agrícolas. Eso a nivel general. ¿Ya? Ahora, no sé si se puede referir el director al tema de el tratamiento de los deudores morosos de impuesto territorial. Por su intermedio, Presidenta. Sí, efectivamente, en la medida que no se paga el impuesto o la cuota respectiva, en los sistemas se registra que no está pagada. Más bien en los sistemas de tesorería, no son los sistemas del Servicio de Impuesto Interno, nosotros somos servicio girador. ¿Sí? Tesorería entonces registra que la cuota está impaga, y de ahí se generan procesos de información, de que hay un registro de que la cuota está impaga, y así va a llegar la segunda, y ahí el proceso va a ser una notificación en la cual se le informa de cuál es el procedimiento que sigue, que se puede embargar la propiedad para garantizarla, y va a seguir un proceso de cobranza avanzando hacia adelante. Y también se le informa hoy a los contribuyentes que en el caso que tengan problemas para pagar las cuotas, pueden acogerse a convenios de pago, etcétera. En ese sentido, la Tesorería ha implementado un proceso de información mucho más cercano a los contribuyentes para que vayan regularizando sus situaciones. Eso en el caso de que tiene una cuota, que no la pagó, le va a llegar información, viene una leyenda siempre de que la propiedad puede ser embargable, pero la acción ya viene con una notificación cuando efectivamente se cursa el embargo. Y después ya cuando llega a la situación del remate, también se le tienen que informar pero ahí ya estamos pasando prácticamente con 6 cuotas impagas, es decir, el proceso abarca prácticamente 1 año y medio de recurrentes mensajes e informaciones al contribuyente de qué es lo que puede hacer para remediar su situación, etcétera. Ahora, beneficio de adulto mayor va por otro carril,
¿ah? El beneficio de adulto mayor tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que enfrentan los adultos mayores que viven en sus propias casas. Y ahí hay un conjunto de información que se considera. La patrimonial, que tiene que ver con cuáles son las propiedades que tiene registrado su nombre, cuáles son las rentas que están registradas en el servicio, y ahí puede acceder entonces a los beneficios del adulto mayor, que tiene dos tramos, uno que le puede dar la exención total del pago de las contribuciones y otro que puede darle una exención parcial que es del 50%. Información en nuestra página web. Tenemos siempre bien referenciado todos los programas y principalmente de que va de beneficio al adulto mayor, que podemos generar triangulaciones con municipios, sobre todo en zonas alejadas, como en el caso que nos plantea el diputado Bianchi y el diputado Mellado. También se puede hacer un esfuerzo para que las municipalidades, en concomitancia nuestra, tengan todo esto para poder informar y que haya más postulantes al beneficio de adulto mayor, que es una postulación en la cual, si los antecedentes cumple, el beneficio se le va a otorgar. Y la otro cambio que hicimos, que producto de los reavalúos puede darse que una propiedad exceda el tramo que le permitía acceder al beneficio. Y ahí nosotros dijimos, si en la situación de la persona sigue manteniéndose en términos de jubilado, las rentas que tiene no han cambiado, etcétera, y sigue viviendo en la propia casa, y el reavalúo es lo único que cambió, nosotros le damos continuidad ahora en el beneficio. No lo va a perder por ese efecto, ¿ya? Eso es una modificación que se hizo a fines del año pasado. ¿Ya? Sí, ahora yo entiendo que lo que plantea el diputado Bianchi en materia de información es que él le gustaría ver algo más proactivo, ¿cierto? Que simplemente informar cuando una persona deja de pagar la cuota de contribuciones. En ese respecto de eso, es importante recordar que en este proyecto, ¿cierto? Le estamos ampliando las funciones a la Defensoría del Contribuyente, a la información y educación de los contribuyentes. Entonces, tendríamos un actor nuevo que tendría esa facultad y esa capacidad para informar a los contribuyentes quizás de esa manera más proactiva. Ahora, en general respecto del tema de los adultos mayores y las contribuciones, se ha planteado varias veces el tema de que ¿cierto? Los dos tramos a los que se refería el director podrían no ser suficientes, ¿ah? Por las condiciones socioeconómicas que demanda, vis a vis el peso que tiene, ¿cierto? El pago de las contribuciones. Entonces nosotros, a raíz de los planteamientos que nos han hecho diversos parlamentarios sobre esto, estamos trabajando en un proyecto que lo que haría sería fijar un límite al pago de contribuciones por los adultos, por parte de los adultos mayores en función de sus ingresos, ¿ah? O sea, independientemente de que tenga la exención total o parcial, ¿cierto? Que el pago de las contribuciones no excediera una cierta proporción de sus ingresos, ¿no? Yo creo que eso ayudaría a resolver bastante, ¿cierto? Varios de los problemas que se han detectado. No, ese proyecto lo estamos trabajando, digamos, dentro de este semestre, de todas maneras lo podríamos presentar. En el contexto de ese proyecto, ahí quizás sería pertinente evaluar lo que plantea la diputada Cid, es decir, respecto del límite del valor de las propiedades. ¿Ah? Pero, ¿cierto? En la medida que se ponga ese límite en términos del impuesto que se paga en función del ingreso, quizás con eso sería suficiente, pero ahí se podría ver en ese contexto. Y finalmente, dado que varios de las intervenciones se refieren a reclamos de los contribuyentes, justo eso ya tiene que ver con lo que estamos votando ahora. Es cierto que tiene que ver con los procedimientos de reclamo, entonces no sé ahí, Diego, si quiere elaborar sobre eso, por su intermedio. Sí. Gracias, Presidenta. Sí, muy breve, efectivamente, el gran cambio de poder cambiar, o sea, de modificar el procedimiento de reclamo en estos casos, es que actualmente la segunda instancia, a diferencia de la totalidad de los casos ante TTA, se tiene que constituir un tribunal especial. Ese tribunal especial
requiere que hayan arquitectos, hay un juez, un secretario de la Corte de Apelaciones, un funcionario de servicio impuesto interno. Debiesen haber 17 de estos tribunales constituidos en el país. Hay 2 funcionando. Y hay 2 porque en verdad nadie quiere formar estos tribunales. Y el sentido histórico es porque bajo el anterior sistema de administración de justicia tributaria, en la primera instancia era el director del Servicio de Impuestos Internos. Y en segunda instancia se creaba un órgano más técnico en materia de avalúos, porque donde era relevante la composición de el inmueble en cuestión. Y esa es la razón de por qué había un tribunal especial de alzada. Pero actualmente ese tribunal no tiene ningún sentido porque los TTA, primero, ya no son el Servicio de Impuestos Internos, y segundo, tienen expertos para todos sus procedimientos, y que no necesariamente tienen que ser tributaristas. O sea, un TTA puede perfectamente tener un arquitecto dentro de su cuerpo de funcionarios destinado a opinar respecto de los reclamos en materia de avalúo o de contribuciones, de avalúo de bienes raíces. Entonces no se justifica la existencia de un tribunal especial que no se constituye y que actualmente, en definitiva, lo que está ocasionando es que los contribuyentes no tengan un procedimiento para poder reclamar. La lógica de pasarlo al régimen general es asegurarles que tengan un procedimiento y que se cumplan plazos. Actualmente esos plazos no se pueden cumplir porque ni siquiera hay un tribunal que conozca su materia. Entonces, como señala el ministro, esta modificación viene justamente a permitir que de forma justa y más veloz se puedan resolver los cuestionamientos que tengan los contribuyentes respecto de contribuciones, de impuesto territorial. Sí. Presidenta, lo que estamos viendo hoy día de los procedimientos generales de reclamación, que son el artículo 37, 38, 41 y 51, también habla de un cambio de la norma general antielusiva a sede administrativa. Eso lo podríamos ver más, esos artículos lo podemos ver más adelante con la parte del 51 específicamente. Sí, esa consulta. Gracias. Sí, totalmente. Diputado Naranjo. Secretario. Presidenta, el Ejecutivo ha entregado, perdón, el diputado Naranjo. Diputado Naranjo. Ministro, quien le corresponda, que no me trataron muy bien el otro día, un jubilado, porque según lo que él me explicó, por eso me gustaría que me explicara, que hoy día las propiedades que ellos arriendan sin mueble no pagan IVA. Y si se arrienda con mueble, paga IVA. Y que ahora la intención era que pagaran impuestos también las que se arrendaban sin muebles. Entonces me dijo, mire, es el único aporte extra que yo tengo de mi pensión y resulta que ahora me van a hacer pagar impuestos por arrendar propiedades sin muebles. Entonces no me trataron bien, para serle franco, y por eso que hago la pregunta. ¿Ah? No sé cómo es, por eso que me gustaría que precisaran, porque hoy día uno tiene claro que las que están amobladas pagan IVA, ¿ya? Las que no están amobladas no pagan nada. Entonces que ahora se les iba a hacer pagar impuestos a quienes arriendaban propiedades no amobladas. Eso, una que me lo plantearon y... ¿Diego? Sí, gracias, Presidenta. Sí, lo que yo creo que está ocurriendo es algo que tiene que ver con harto desconocimiento en esta materia. Es importante señalar que los ingresos por arriendo, la verdad es que pagan impuesto a la renta, con muebles o sin muebles, a menos que sean de FL2. Son, claro, y que sean no más de 2 propiedades por contribuyente. O sea, la excepción a la regla es que si el inmueble que yo estoy arrendando es de FL2, en ese caso ese ingreso no renta. Pero en caso contrario, yo debo reconocer eso como un ingreso. Yo digo que hay harto de desconocimiento porque mucha gente en esta materia cree que los ingresos no se declaran
pero en verdad sí se declaran a menos que sea de FL2 y como bien señala la diputada Cid, siempre y cuando yo no tenga más de 2 inmuebles de FL2. Por lo tanto, o sea, yo puedo tener 2 inmuebles de FL2 acogidos a beneficio, que fueron los 2 primeros que adquirí. O sea, yo podría tener 3, vivir en uno y arrendar 2, siempre y cuando esos 2 tengan beneficio, los 2 van a ser ingreso no renta. Son los 2 primeros que yo adquirí. Eso es lo que dice la norma. Gracias, secretaria. Presidenta, el Ejecutivo ha ingresado indicaciones ahora, antes de iniciar la sesión. Ustedes no las tienen. Y una parte de ella, un punto, se refiere precisamente al proceso de reclamo del contribuyente. Allí, Diego tendría que explicarla, y lo que hace referencia al artículo 41, que es uno de aquellos artículos que está en el paquete que estamos discutiendo. Entonces, está en la página 140 del comparado, que lo pueden seguir, y ahí entonces el contenido de las indicaciones. Diego. En esa parte. Sí, gracias, presidenta. Sobre eso es lo que estábamos comentando al inicio, que en definitiva las indicaciones lo que hacen es ampliar el plazo para reclamar respecto a los procedimientos generales de avalúo de 90 a 180 días, que no es otra cosa que el plazo actual que está en la norma, y en el caso de los reclamos por modificaciones individuales de los avalúos, se dejan en un inciso aparte fundamentalmente porque eso permite que no tengan causales de reclamación fijas en la ley, que actualmente tampoco lo tienen. Entonces lo que hace la indicación es readecuar el artículo 124 que proponía el proyecto de ley, de forma tal que tanto los procedimientos generales de avalúo como los procedimientos individuales de avalúo mantengan las mismas condiciones actuales. Eso implica que la eliminación de esos artículos, que es lo que viene a continuación, el artículo 148 y 150, no generen ningún perjuicio a los contribuyentes que reclamen por esas materias. Ese es el contenido de la indicación presentada por el Ejecutivo. Muchas gracias. ¿Palabras? No. Secretaria. Entonces, presidenta, tendría que poner en votación numeral 37, 38 y 41 con la indicación que ha explicado el Ejecutivo, más el 39 y el 49. Diego, ¿los van a ver aparte? Sí, aparte, ya, hasta ahí. Entonces, los 3 más la indicación. Perfecto. Ya. Voy a tomar... No, eso no está incorporado. Eso, ¿en qué numeral? ¿Qué numeral? No, pero ahora los que estaríamos poniendo en votación son 30 numerales. Numeral 37, 38 y 41. Porque el 51 ha sido pedido para que lo dejaran en otro título. Ah, ya. ¿Sí? Sí, diputada, sí. Gracias, presidenta. Lo que estamos pidiendo nosotros es que el 37, el 38, el 41 y el 51 quede para después cuando la norma general antiilusión. Ok. Porque tiene algunos... No hay problema. Ujú. Lo dejamos para después. Ok, gracias. Ya. Porque ese es el acuerdo, así que no hay problema. Ya. Ya. Entonces pasamos a... Sí. A ver, espérese un segundo. sí, Ah, yo la estoy tiene. siguiendo. Ok. A continuación, pueden guardar el comparado del artículo primero, que les va a entregar el artículo segundo y tercero, que es la forma de continuar con la votación según lo acordado. Ya. No, eso al final estamos dejando todo para después, porque no... Eso lo podríamos votar. Ah, ya, ok. Ya. Perfecto. Ah, ya. Bien, entonces el número 39 está en la página 136 del artículo primero, y el otro número 49 está también, uno está en la página 36 y otro en la página 156. Y lo que hace es suprimir en ambos casos la modificación del Ejecutivo
del texto, los tribunales especiales de alzada y procedimientos de reclamo de los avalúos en raíces. Eso. Ya, ok. Entonces, tomaría la votación sobre eso. Ya. ¿Está lo que alguien quiere Entonces, intervenir? si le parece a la comisión, La página, Es la- la página del numeral 39 es la 136. Y la página del 49 es la 156. 139, Es lo de los tribunales 156 páginas. Numeral especiales. 39. Sí. es que ahí No hay hay más indicación ahí. No, es el 41 el que tiene indicación, el procedimiento de reclamo. Ya. ¿Ya? En votación. No está. Señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid, señor Mellao, señor Naranjo, señor Ramírez, tinta roja está pareada con señor Romero, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor von Müllenbrock, se sienta. Entonces serían 10 votos, porque hay 2 feriados. Aprobado entonces. Pasamos, ahora sí. Ahora sí, entonces al comparado del segundo. Ahí viene. Aquí está. Ya. Ahora, Sí. ahora viene entonces el artículo segundo que se refiere a las Secretaria, normas me da un especiales segundito, es que antielusión. el diputado Bianchi había solicitado a ver si podíamos escuchar al Ejecutivo sobre, en términos generales, el trabajo de la mesa de asesores, cómo ha ido avanzando, para así enmarcar también el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Ministro. Yo creo que mejor los coordinadores que han estado participando y la subsecretaria, tú también estuviste, ¿no? Los Diego. coordinadores pueden contar. Gracias, presidente. Sí, a ver, con los asesores de los miembros de esta comisión se realizaron 7 reuniones. El objetivo fue analizar las materias que ellos plantearon. En la primera reunión se fue revisando punto por punto y luego se fueron buscando elementos de acuerdo. En la mayoría de los casos de los temas tratados hubo un acuerdo bastante transversal, como por ejemplo en introducir algunas modificaciones en materia de notificaciones respecto del servicio puesto interno, fundamentalmente regular una norma transitoria, modificar la definición de partes relacionadas a las otras que existen en el Código Tributario o en la Ley de la Renta, las modificaciones que acabo de señalar en materia de reclamos de avalúo de bienes raíces, se hicieron ajustes en materia de donaciones revocables para resolver las inquietudes de los diputados, lo mismo con término de giro. Todos estos elementos que estoy señalando son elementos en los cuales hubo acuerdo prácticamente unánime de los asesores que participaron en dichas reuniones, y también respecto de aquellas que están abordadas en este comparado, que es un ajuste en materia de las normas de precio de transferencia, que es el artículo 41E, si mal no me equivoco, el numeral 3 del artículo 2 del proyecto de ley, y también sobre rentas pasivas, que se hace un tratamiento más estricto respecto de operaciones en paraísos tributarios. Quedaron algunos temas pendientes, fundamentalmente en materia de secreto bancario, donde si bien existió algún acuerdo respecto de modificar el procedimiento que establecía el proyecto de ley, se acordó tener una última reunión el día de mañana, en la mañana, en búsqueda de tener algún acuerdo más transversal a lo que ya se identificó en la mesa.
yo diría que los temas que hubo mayores disensos tenía que ver con denunciante anónimo, donde no logramos tener un acuerdo global. Sin embargo, el Ejecutivo igual presenta una indicación. Y respecto de la norma general antilusiva, también el Ejecutivo decide darse unos días más para seguir ahondando en la posibilidad de tener un acuerdo más transversal. Al menos en nuestra opinión, el trabajo en la mesa fue bastante fructífero. Nosotros resaltamos que todas las personas que asistieron a las reuniones estuvieron siempre con un afán de contribuir a mejorar el proyecto de ley, y eso permite que la mayoría de las indicaciones que se presentan el día de hoy tienen un alto grado de consenso en nuestra opinión, y eso es el reflejo, digamos, de el buen ambiente que hubo en la comisión. Hubo algunas materias que no son objeto de indicación porque o no eran parte de este proyecto de ley, y lo que se hizo fue responder cuál era la posición del Ministerio de temas que podrían ser eventualmente abordados en proyectos de ley de distinta naturaleza. Muchas gracias, Diego. Ministro. Sí, solo quisiera agregar que los días adicionales que queremos tomar para el tema de la norma antielusión son también porque en la discusión se plantearon temas de gobernanza del servicio, fortalecimiento de la gobernanza del servicio, que estamos viendo cómo recogerlos de la mejor manera posible, pero como tema lo estamos, por así decirlo, incorporando dentro de la agenda y eventualmente las indicaciones que se presentarían. Bueno, vamos bien entonces. Ya, sigamos avanzando en los temas que hay acuerdo. Entonces, a continuación, en este artículo segundo, en el comparado, el artículo segundo que trata las normas especiales anti-ilusión, el número 1 está en la página 5 del comparado y se refiere a la fuente de las rentas. Y lo que hace es modificar la condición. ¿Sí? Okay. ¿Diego? Sí, gracias, Presidenta. El primer numeral es una modificación al artículo 10 de la Ley de la Renta, que regula una norma especial de control denominada venta indirecta, es decir, cuando dos no residentes, es decir, un no residente le vende a otro no residente, su participación también en una empresa que no está residente en el país, pero cuyo activo subyacente fundamental está en Chile. Es a lo que se llama una venta indirecta. Esta norma surgió con ocasión en su momento del caso ExxonMobil, de la venta de la exdiputada disputada de Las Condes. Y en definitiva, la modificación, no diputada de Las Condes, disputada de Las Condes. Pero en concreto la modificación que se está haciendo es precisar un texto respecto que se permite como evitar la aplicación de esta norma, que es darle atribución o potestad a la Administración Tributaria Chilena a cobrar impuestos, cuando lo que yo estoy vendiendo en el exterior en verdad es una empresa chilena. Y hay uno de los causales que tiene que declarar el vendedor respecto de que no hay ningún contribuyente residente en Chile que tenga más del 5% de participación en la sociedad. El punto es que la norma no aclara, y esto ha sido bastante difuso, si es que esa propiedad es directa o indirecta, y ese es el principal cambio en la redacción que se está haciendo. Es decir, que el contribuyente que vende debe señalar que no hay ningún contribuyente residente en Chile que directa o indirectamente, es decir, o que él directamente invierte o que invierte a través de una sociedad que sea residente en Chile. ¿Por qué? Porque si no, se estaría alterando de nuevo la potestad tributaria chilena. Entonces es un ajuste de texto para evitar que hayan confusiones, y porque se detectaron algunos espacios donde se sostenía que por el hecho de tener la propiedad indirecta yo quedaba inhibido de la aplicación de esta norma.
Por su intermedio, Presidenta, si puede ser más explícito con un ejemplo, personas que no residen en Chile, pero que sí tienen participación en una sociedad chilena y están en esa compraventa, eso sí que estaría pagando impuestos, ¿eso es lo que entendí? Estaría cogiendo en Chile. No, que dice que si una persona tiene un porcentaje de una empresa que entra en el 5% en este trámite. Si me lo puede explicar con pera y con manzana, feliz. Sí. Lo primero es que esto ataca, o sea, el artículo completo ataca una operación específica, que es cuando yo vendo en el exterior, una empresa en el exterior, cuyo activo más relevante está en Chile. Por ejemplo, una minera. Entonces, una empresa canadiense le vende a una empresa norteamericana, una sociedad que en verdad está en Panamá, pero que si uno mira que tiene esa empresa en Panamá, tiene una minera en Chile. Entonces, lo que dice la norma es decir, mire, usted si va a vender afuera, esa operación, si el activo es relevante, está en Chile, usted tiene que pagarme impuestos. Porque en definitiva lo que usted está vendiendo es la minera, no la empresa en Panamá. Entonces luego hay casos donde yo puedo decir que no aplica esta norma. Y una de esas declaraciones que tiene que hacer el contribuyente es señalar si es que hay o no en quienes venden operaciones de residentes en Chile, porque la norma de control lo que habla es operaciones entre no residentes. Si yo debo declarar si es que en la entidad que estoy vendiendo hay personas que tengan residencia en Chile, que tengan más de un 5% de participación. La precisión que hace esta modificación es solo que ese 5% es directo o indirecto, porque yo puedo a través de una sociedad estar invirtiendo en la compra. Entonces, y se ha entendido, o algunos han sostenido que en ese caso me veo inhibido y puedo no aplicar las normas del artículo 10 y vulnerar todo el artículo, que lo que busca es gravar operaciones que debiesen pagar impuestos en Chile. Entonces lo que estamos haciendo es una precisión, que quede claro que esa participación del 5% tiene que ser directa o indirecta. Hoy en día no es claro porque habla de propiedad, entonces eso le permite que algunos sostengan que al no decir directa o indirecta, es solo directa. Eso es el... Diputado Mellado. Perdón, Diego, para seguir con las manzanitas, por favor. El tema es, el ejemplo es empresas en Panamá que tenga una empresa en Chile, o sea, que sea un hilo conductor desde arriba a abajo. Porque si es un holding donde tiene en varios paquetes, en varios países, no corre, o sí corre también, o corre en la proporción que es la empresa chilena, porque pueden comprar, no sé, empresas como ha sucedido con la misma ISAPRES, digamos, que han comprado en distintos países de Latinoamérica y tienen su matriz en otra parte, digamos. Entonces, el ejemplo tuyo está bien, fue clarito, digamos, con respecto a una sola empresa que era Panamá y que tenía empresa en Chile, clara. Pero si hay un holding y que también se compran y se venden, ¿eso no pasa? Gracias, Presidenta. La respuesta correcta debe ser depende. No, es que lo que pasa es que el artículo tiene una serie de supuestos, pero para tratar de explicarlo en sencillo, lo relevante es que el activo subyacente más importante está en Chile. Eso es lo que gatilla la facultad de la operación. Entonces, si yo estoy vendiendo en verdad un holding en Panamá que tiene operaciones en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, y en verdad Chile es una parte chiquitita, esa operación no va a alcanzar a estar grabada. Si uno recorre todo el artículo, va diciendo, mire, en principio sí, pero si es que está vendiendo menos del 10%, no aplica. Si no es el activo subyacente más relevante, tampoco aplica. Esas son, entonces va por escalonado, por eso digo depende, porque es bien concreta la norma. Diputado Ciro. Gracias, Presidenta. Acá, cuando sale reemplaza ese A y dice no existe persona y todo el texto, hay una parte que nosotros tenemos en la ley original que dice y que además, y viene el punto B. Ese y que además debería faltar acá abajo, ¿no? Si no me equivoco, en el reemplazo ese. Porque está representando solamente la B sigue, lo que pasa es que faltaría y que además el punto B, ¿no? Claro, al final, lo último que dice, pues, lo que se está reemplazando dice enajenan la sociedad entidad extranjera, y en el texto original dice y que además, y sale el punto, el B. Claro. Son las dos juntas. Son las dos juntas, tiene que ir esa...
Entonces, y que además, Claro, de que se elimina, no eliminar eso. Eso. claro, que ustedes lo tienen que... Hay que se hacer encaja. ese cambio. Eso lo Mira, eso re poquito. en esta parte, que no se elimine Y que además que quede. además, que no se reemplace esa Claro. parte. Ya, ok. Estamos en la página 5. Ya, lo ponemos en votación entonces. Diputado Mellado. Sí, no, es que no quedó claro. Entonces, y que además, ¿qué es lo que hace que ambas vayan juntas? Sí. ¿Se lo van a borrar definitivamente? Ah, ya, lo van a sumar. Sí. Claro. Es. Exacto. Ya, en votación entonces. ¿A la comisión? Sí, ¿de uno o va a votar? No, parece que el diputado von Mühlenbrock, ¿sí? Ah, ya, que se vote entonces. Paul, ¿solamente el numeral 1? ¿O los 5 numerales? El 1. Estamos en el 1. Ya. Sí. Señora Edo. No está, está. Entró. Numeral 1. Entró y salió. Prometo que entró y salió, lo vi. Sí, lo vi. No importa. Señor Barrera. Sí. Señor Bianchi. Señora Cid. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Ramírez. Señor Sáez. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Presidenta. A favor. 10 a favor. Misma votación anterior. Ya. Pasamos al numeral 2 y el numeral 3. Sí. El numeral 2 y el numeral 3 están en la página 6 y 7, respectivamente. Y tiene que ver con los precios de transferencia en operaciones transfronterizas. Sí, gracias, Presidenta. Sí, acá en verdad el numeral 2 es una consecuencia del numeral 3, así que lo relevante es lo que se vote respecto del numeral 3, por si acaso. Las normas de precio de transferencia controlan que las operaciones entre una entidad residente en Chile con sus partes relacionadas en el exterior se realicen a valores normales de mercado. Los valores normales de mercado son los que hubiesen pactado partes independientes en condiciones de similar naturaleza. Entonces, lo que se está haciendo respecto de ajustes en materia de precios de transferencia son tres. Una es reconocer expresamente el principio de plena competencia. El principio de plena competencia no es otra cosa de lo que acabo de mencionar, que las operaciones entre partes relacionadas se tienen que hacer en valores normales de mercado. Se elimina como parte relacionada en esta materia las relaciones familiares, porque en verdad no tienen ningún sentido en este caso en particular. En operaciones transfronterizas no da o no ocurre dentro de un grupo empresarial que alguien desarrolle operaciones con un familiar. Son siempre operaciones en verdad dentro de grupos empresariales, por lo tanto no tiene sentido, es una norma que no tenía aplicación práctica. Y luego se mejoran dos situaciones. Primero es la celebración de acuerdos anticipados de precios, esto es decir, cuando un contribuyente se acerca a la administración tributaria, le abre su información y le señala, mira, estos son los valores a los cuales yo llego o yo efectúo con mis partes relacionadas en el exterior, valídamelas ex ante, y esto me da seguridad a mí como contribuyente que tú no me vas a fiscalizar por X cantidad de años. Eso es un procedimiento de negociación en definitiva que está que tiene amplia aplicación en materia internacional, y lo que hacen las modificaciones es fundamentalmente facilitar estos procedimientos. Se amplía el plazo para poder llegar al acuerdo, porque actualmente el plazo no es suficiente y muchos acuerdos se caen por el solo transcurso del tiempo. Se establece expresamente, mediante la indicación que fue incorporada al día de hoy,
que en caso que haya ajustes hacia los ejercicios anteriores, es decir, el contribuyente está dispuesto a corregir sus declaraciones anteriores porque sus valores no habrían sido ejecutados dentro del rango acordado, que esos ajustes anteriores no se le apliquen intereses ni multas, porque de lo contrario, en verdad, nadie va a querer llegar a acuerdo. Entonces es una norma pro acuerdos y lo que hace es facilitar los acuerdos anticipados de precios. Y por último, se introduce la figura del autoajuste. Esto es que el propio contribuyente, sin intervención de la administración tributaria, llega con el estudio de precios de transferencia que hace internamente, se da cuenta que en verdad sus valores no se ajustaban a los valores normales de mercado y hace un autoajuste, es decir, lo hace de forma voluntaria. Y también en estos casos se establece que esos autoajustes no tienen ningún efecto en aplicación respecto de intereses ni multas. Y por último, quizás lo más sustancial o una cosa no menos importante es que los ajustes de precios de transferencia solo generan efecto a nivel de impuesto a la renta. Esto porque es relevante, porque si no, un ajuste en esta materia podría generar una escalada o una cascada de modificaciones a nivel de IVA que hace impracticable la aplicación de la norma, ni que hablar de incluso de aranceles aduaneros. Entonces, todos los ajustes, atendiendo que lo que uno ajusta es el margen y no el valor de bien por bien, se señala expresamente que tienen solo efecto a nivel de impuesto a la renta. Eso, Presidenta. Muchas gracias. ¿Palabras? Diputado Mellado. A ver, esto es solo entre empresas relacionadas, ¿cierto? Matrices con respecto a subsidiarias chilenas o puede ser cualquier tipo de o matrices chilenas con esto o proveedores, porque primero, ¿quién califica que sea valor de mercado? O sea, porque el valor de mercado cambia, digamos, o depende del momento, o depende de, ¿cierto? ¿Quién lo califica? Ese es el primer problema. Y la segunda, ¿qué pasa con las ventas a futuro, que son temas distintos? Tú vendes a futuro algo que no tienes, ¿ya? Porque crees un valor que puede ser ajustable en el tiempo. Y lo tercero, ¿qué pasa con las ventas de stock? Que estoy estoqueado, ¿ya? Le pasa al vino ahora, por ejemplo, está estoqueado. ¿Qué pasa con eso para salir de stock? Lo va a vender a un precio distinto a una subsidiaria que está vendiendo afuera, digamos. Entonces, ¿quién califica? Esa parte no me queda claro en los tres aspectos, en las ventas a futuro y en las ventas de stock. Diego. Gracias, Presidenta. Sí, en cualquiera de los casos, quien califica en primer lugar es el contribuyente. La norma de precios de transferencia en Chile establece métodos que un contribuyente puede utilizar para acreditar que sus operaciones están a valores de mercado. Estos métodos no son invención chilena, sino que son los métodos recomendados por la OCDE. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica es que yo todos los años hago, o lo que la mayoría de los contribuyentes hacen algo que se llama un estudio de precios de transferencia. Le encarga a un especialista que analice sus operaciones. Entonces analiza los valores a los cuales hace sus operaciones y los compara con, valga la redundancia, operaciones comparables. Es decir, operaciones que se hagan en las mismas condiciones. Entonces, si yo estoy vendiendo a futuro, debiese compararme con operaciones a futuro. Si yo estoy vendiendo stock y estoy en necesidades económicas, tengo que compararme con ese tipo de compañías o hacer ajustes a la comparabilidad, que me permitan ajustar. Eso me da un rango, que se llama rango intercuartil, y que me dice usted puede estar entre 2 y 6. Si usted está dentro de 2 y 6, está dentro de las normas. Pero si usted está cobrando o le están cobrando 8, usted está fuera. Y por lo tanto, si usted le están cobrando 8, ajústese al rango intercuartil. ¿Quién establece esto? El contribuyente. ¿Cuál es la forma usual que lo hacen? Mediante un estudio que efectúa un tercero. ¿Sí? Eso no quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos pueda cuestionar esa operación. Y después entra en un procedimiento de si es que los comparables son los correctos o si los rangos son los correctos. Pero no es, a menos que estemos hablando de commodities, no es que usted tenga que vender a 10. En la mayoría de los casos lo que te da el estudio es un rango y te establece si tú estás dentro de ese rango. Pero siempre es frente a operaciones comparables. Por lo tanto, yo me comparo, digamos, con personas que venden lo mismo que yo,
o realizan el mismo tipo de actividades que yo. Si soy distribuidor no es lo mismo que si soy productor, por ejemplo. Entonces yo voy buscando en bases de datos que existen empresas comparables y en base a eso tengo un resultado. Diputado Mellado. Perdón, porque lo estamos discutiendo también aquí hay 200.000 telespectadores que están... Está, 300.000 ya. Ese rango, Diego, ese rango, lo forma la empresa que exporta. Sigamos el caso de los vinos que están estoqueados y que quieren bajar el precio para poder lograr el mercado nuevamente. Ellos colocan el rango, ¿no? Se datean y colocan el rango. Cuando entra, el impuesto interno dice, mira, mijito, venga para acá porque usted, aquí hay algo raro, digamos. ¿En qué? ¿Cuándo entra, digamos? Esa es la pregunta que yo creo que tiene que quedar en la historia de la ley. Sí, o sea, el servicio puede fiscalizar dentro de los plazos de prescripción y eso puede ocurrir porque, por ejemplo, en su base de datos que maneja el servicio de impuesto interno, no sé, los comercializadores de vino suelen tener rangos entre el 4 y el 6% son sus rentabilidades y resulta que hay una comercializadora de vinos que tiene una rentabilidad del 2%. Eso podría ser gatillante de una alerta, porque puede haber una explicación por qué sea 2%. Sí, estoy penetrando el mercado brasileño. ¿Sí? Eso puede tener una explicación, pero hay evidentemente alertas de parte del Servicio de Impuestos Internos, como ocurre en cualquier procedimiento de fiscalización, que dice, mira, puede ser que este tipo de contribuyentes, o este contribuyente en particular, en sus operaciones no esté cumpliendo la norma. Y se abre un procedimiento, se cita al contribuyente, el contribuyente explica cómo determina sus valores, y el servicio los acepta o los cuestiona, como en cualquier procedimiento de fiscalización. Esto no es distinto a otro procedimiento de fiscalización en cuestión. Por lo tanto, no es que se fiscalice todas las operaciones. Ahora, todos quienes realicen operaciones con partes relacionadas y son gran empresa, deben todos los años presentar una declaración jurada informando esto al Servicio de Impuesto Interno. Y eso le ayuda al servicio a filtrar dónde fiscalizar y cuándo no. Esa es la fórmula. Bien. Si le parece, voy a tomar la votación entonces. Lo que pasa es que me dijo que las dejará. ¿Ahora? Me he dicho que las dejáramos para después. No, Sí, ustedes. la indicación, nosotros creemos que es mejor que se vote conjuntamente con esto, hay dos indicaciones al artículo 2. La primera es, sí, la primera respecto al artículo 41E, no, sí, pero es al numeral, sí, es que es al número 3, y que lo que hace es adecuar el cómo se hace el ajuste en la medida, así es, la indicación 14 es la que está señalizada respecto de entonces la idea es votar el artículo con la indicación porque es una aclaración. Entonces, la indicación del Ejecutivo para modificar entonces el numeral 3 de la página, esto está en el... Espérate. Deje ubicarme porque como había pensado que lo íbamos a votar, acá lo encontré. Sí, acá sí. Ya. Ahora sí, esto está en la página 5. No, sí, ya lo encontré, ¿no? Ya, está aquí. Sí, pero déjame ver igual. Ya. La indicación del Ejecutivo, sí, es la misma que está ahí. Es saber para encontrarla. Sí, pero para poder explicarlo, espérate, como la entregaron recién. o le doy la palabra. Sí, la 14. Ya. Se incorpora entonces en la letra J, su numeral 3, lo siguiente.
entre la frase del acuerdo y la palabra aplicándose. Sí, la palabra, la voz no. Y luego tiene dos letras. Se reemplaza la frase, pero sin por sin. En la letra B. Ya, aquí. No. Sí, Presidenta, está en la página 22 del comparado. Quizás esto puede ser más rápido. En el párrafo que parte diciendo el acuerdo anticipado. No, no lo encontré. No me digan que tengo. Está en la página 21 del comparado. Bueno. El acuerdo anticipado una vez suscrita el acta, bueno, después del punto seguido, dice, asimismo podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas hasta los 3 años comerciales anteriores a la suscripción del acuerdo. La norma decía, el proyecto de ley, aplicándose respecto de dichos periodos del impuesto único del inciso primero del artículo 21, era decir, un 40%, es decir, castigar al contribuyente. Lo que estamos haciendo es incluyendo la voz no aplicándose. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos en un caso donde el contribuyente está llegando a un acuerdo con la administración tributaria y por lo tanto no tiene sentido sancionar a un contribuyente que está llegando a un acuerdo. Entonces, el ajuste es decir que no se aplica el artículo 21, ni se aplican intereses ni multas. Es decir, yo hago un ajuste, el contribuyente corrige sus declaraciones, me paga el impuesto, pero no me pagan intereses ni multas porque estamos en el contexto de un acuerdo. Esa es la materialización de la indicación. Sí, en el mismo ánimo. ¿Durante cuánto tiempo? Porque yo puedo trampear este tema y utilizar después y no pago multa, ni interés ni nada. Entonces, ¿cuánto es el espacio de tiempo donde tú dejas que la persona diga, un momentito, mira, hubo un cambio, hubo una modificación y te advierte a Impuesto Interno que hubo esto? Porque si no, claro, yo hago y dejo pasar el tiempo, y después digo, un momentito, y te evitáis multa, intereses, y sale mucho más barato que tomar un crédito bancario. Sí, anda fiscalista el diputado. En este caso en específico, diputado, por su intermedio, Presidenta, no ocurre porque esto está regulado bajo un contexto de negociación de acuerdo de precios. Entonces, en verdad, es el contribuyente el que se acerca a la administración tributaria, abre toda su información financiera, abre todos los precios con sus partes relacionadas, se llega a un acuerdo de cuáles van a ser los valores que yo voy a ocupar para los siguientes 3 o 4 ejercicios futuros, y ese número no cuadra con mis números pasados. Entonces ahí el contribuyente dice, ok, yo voy a rectificar mis números de los últimos 3 ejercicios, pero no me cobres intereses ni multas por esas 3 operaciones. Entonces, no es que el contribuyente lo pueda hacer de mutuo propio. Esto sugiere que el contribuyente mostró todos sus números y que el servicio está de acuerdo. Es bajo un contexto de negociación entre la administración tributaria y el Servicio de Impuesto Interno. No es a la sola voluntad del contribuyente. Por lo tanto, ese supuesto no le ocurriría en este cuento. No se puede hacer. ¿Sí? La siguiente indicación del Ejecutivo está en la página 37. Ya, vamos a la página 37, la siguiente indicación. 37. A ver, ¿quiere votar por las 2 letras anteriores primero, Presidente? Número 2 y 3. Número, Sí, yo creo que facilita, sí. Es el número 14, que tiene 2 letras. ¿Sí? De la indicación del Ejecutivo. La indicación sí. con el numeral 2 y 3. Ya, Sí. En votación. número 2 y 3, entonces, la indicación del Ejecutivo. Ya. Señora Edo. Sí. Señor Barrera. No, está en la Comisión de Salud Señor del Yang. diputado. Está votando también. Señora Cid. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Ramírez. Señor Sáez. Señor Sepúlveda. Señor von Meulenbrock.
Presidenta. A favor. 10-0-0. 10 a favor. Sí, porque hay 2 personas pareadas y un ausente. A favor, entonces. Pasamos al numeral 4. Sí. Ya. Y este tiene indicación. Ya. El numeral 4 está en la página 28 del comparado. Ok. Sí. Sí. Y entonces se refiere a las rentas pasivas provenientes del exterior. Y sobre eso hay una indicación también del Ejecutivo. Un poquito más adelante. Diego. Sí, a ver, el artículo 41G lo que regula es cómo yo reconozco las utilidades que tengo a través de rentas pasivas, es decir, cuando yo tengo una sociedad de inversiones que fundamentalmente recibe a su vez otro tipo de rentas pasivas, dividendos, por ejemplo, de otro tipo de entidades. Y la norma lo que hace es decir que bajo determinadas condiciones las utilidades se reconocen sobre base de vengada, es decir, se altera la regla general. Yo no tengo que esperar que esas utilidades entren a Chile, sino que las reconozco antes y pago impuestos por ello. Cuando esas utilidades ingresen, tengo un crédito por los impuestos que ya pagué. Y lo que hace las modificaciones respecto del 41G, hay unas que son adecuaciones formales, que tiene que ver con el cambio de que ya no se habla de paraísos tributarios, sino que en verdad se llama de régimen fiscal preferente, un ajuste meramente formal. Y el segundo, que sí es una modificación sustantiva, se refiere a que yo me puedo excluir de la aplicación de esta norma siempre y cuando la utilidad que se me asigne sea inferior a las 2.400 UF. Lo que plantea el proyecto de ley, que estas, para contabilizar si yo cumplo o no estas 2.400 UF, debo considerar también las operaciones de mis partes relacionadas. En específico, si yo estoy invirtiendo en una sociedad familiar, tengo que considerar la utilidad que le corresponde a mi padre, a mi madre, y si yo estuviera invirtiendo en una estructura de, además tengo a mi hijo dentro de la sociedad, también tendría que incluirlo, es decir, la relación exclusivamente vertical que incluya al padre y a los hijos, tienen que sumar sus ingresos. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, es demasiado fácil eludirla. Entonces, esa es la primera propuesta que se incluye en este proyecto de ley. Y lo segundo, que es a propósito de una solicitud efectuada en la mesa de asesores de endurecer las operaciones a través de paraísos tributarios, lo que se establece es que si la sociedad de rentas pasivas está domiciliada en una entidad, o sea, en una jurisdicción calificada como paraíso tributario, entonces no corre las 2.400 UF. Yo siempre debo reconocer la utilidad sobre base de vengada, es decir, es una norma más gravosa cuando yo estoy realizando inversiones en paraísos tributarios. Esa es la propuesta con la indicación que propone el Ejecutivo. Diputado Sí. Mellado. Presidenta, por su intermedio, ¿por qué 2.400 y no 3.800 o 3.200 o 1.500? ¿Qué número, de dónde salió el número, digamos? Y lo segundo es, ¿qué le pasa a los fondos de inversión de capital de riesgo o los fondos de inversión nuestros que están saliendo afuera? Acá no cabe esto, es solamente para empresas familiares que puedan estar invirtiendo en capitales en paraísos fiscales. Sí, el por qué las 2.400 no tendría la respuesta específica porque no es propósito de este proyecto de ley, es el número que se puso cuando se creó esta ley el 2014. Sin embargo, sí, más o menos cuadra, de hecho cuadra perfecto con lo que se considera como una microempresa. Entonces yo creo que se tomó más o menos un mínimo de utilidad, pero es un número, digamos, que se concordó en ese momento y que a nosotros no nos parece necesario ni incrementarlo ni disminuirlo. Es un monto cercano a 100 millones de pesos. Entonces, en definitiva, si mis utilidades asignadas son superiores a ese monto, reconozco la utilidad sobre base de vengada, y si es inferior no las reconozco. Pero en definitiva nosotros no estamos alterando ese número.
Y sobre lo segundo no debiese alterar en nada a los fondos de pensiones, digamos, ni y ese tipo de estructuras porque no entrarían en este tipo de calificación. No es su forma de invertir en el exterior. La indicación del Ejecutivo sería agregar un inciso tercero en la letra E del numeral 4 con el siguiente texto. Lo dispuesto en el presente numeral no procederá cuando las rentas pasivas percibidas o devengadas procedan de una entidad controlada, domiciliada o residente en un país o territorio con un régimen fiscal preferencial. Perfecto. ¿Lo ponemos en votación entonces? Entonces, en el numeral 4, 4. con la indicación que acabo de leer. ¿Con la misma votación anterior? Esperemos un poquito, que parece que están aclarando ahí. Ya. Ya, perfecto. Si le parece la comisión, con la misma votación, perfecto. Pero pues, Que se vote, ¿no? O con la misma votación, diputado. ya. Señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid, señor Mellado, señor Naranjo, señor Ramírez, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor Van Meulenberg, señorita Benchomás, presidenta, 10-0-0. Aprobado. Entonces, vamos a pasar al numeral 5. Ujú. Sí. Y el numeral 5 está en la página 39. Este no tiene indicaciones, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ministro. es el numeral donde se define el régimen fiscal preferencial que es a lo que se hacía alusión en el numeral anterior. Ah, ok. ¿Ah? Ya, perfecto. Ya. Y este no tiene indicación, así que ya está tratado. En la página 39, ¿cierto? Sí. ¿Cómo la votación entonces? Sí. En votación. Señor Barrera, A favor. señor Bianchi, A favor. señora Cid, señor Mellado, Estábamos leyendo el servicio se pronunciará mediante resolución de los territorios o jurisdicciones que se encuentran en la situación que establece. ¿Ya existe eso, ese listado, o de aquí en más el servicio va a empezar a... Voto a favor igual, pero Ya, quiero preguntar si para efectivamente hay un listado ya de territorios o jurisdicciones que se encuentran en situación de este tipo. Ya hay un listado, ¿sí? Ok. Ya existe el listado.
Sería el artículo 3º, ley sobre impuesto a las ventas y servicios. Y así se llama el artículo 3º, pero específicamente sobre el IVA en adquisición de bienes ubicados en el extranjero, e IVA de servicios digitales. Perfecto. En 41, en la página 41. Sí. En la página 41. Y ya, la idea sería tratar entonces el numeral 1. Acá. Sí. Eso. 1, 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Sí. Es otro. Es que según lo que se acordó, igual podemos tener impreso para mañana para que se puedan seguir por ahí, ¿ya? Sí. La página 41 está. 41, 44, 45 y 52 están Sí. los numerales. Diego, Sí, los numerales 1, 2, 3 y 6 lo que buscan es establecer como hecho grabado de IVA la venta que se hace, en definitiva, por medios digitales de bienes que están ubicados en el extranjero. Es decir, si yo compro, por ejemplo, a través de alguna plataforma o si compro bienes a través del sitio de una tienda, a través de Internet, esa operación que hoy en día está exenta de IVA pasa a estar grabada con IVA como un objetivo de, por un lado, dar mayor equidad respecto de quienes comercializan dentro del país versus las compras que se hacen a nivel internacional, y también como un efecto respecto de la informalidad para desincentivar que se utilicen la adquisición a través de este tipo de plataformas para el comercio informal. Entonces, lo que establece la norma es que estos proveedores extranjeros, por ejemplo, las plataformas de venta, pueden inscribirse en un sistema simplificado de pago de IVA, que es el mismo que utilizan actualmente todos los proveedores de servicios digitales, a propósito de lo que se creó en la ley 21.210, como Netflix, en definitiva, bueno, y todas las plataformas que están inscritas en el sistema de pago simplificado que nos recargan el IVA. Bueno, ellos tienen una forma simplificada de declarar el IVA. Lo que estamos haciendo es ese régimen simplificado, incorporarlo a las plataformas de venta de bienes, y en caso que una plataforma no se inscriba, el Servicio de Impuestos Internos queda autorizado para solicitar que se recargue el IVA a través del medio de pago. Por ejemplo, como en la mayoría de estas plataformas se paga a través de tarjeta de crédito, lo que va a ocurrir es que si los sitios no están ingresados, el servicio va a poder solicitar que respecto de compras en determinados sitios se recarga un 19% sobre las ventas, y eso también es un incentivo a que las plataformas se inscriban en el pago simplificado de IVA. Sea cual sea el monto, diputado. diputada, sí. Presidenta, por su intermedio, lo que decía el asesor es que en el fondo esto quiere medir la informalidad, es decir, gente que compra para hacer negocios. Y las personas que están comprando cosas en el extranjero, ¿esas también tienen que estar pagando el IVA? Esa es mi pregunta, porque en estricto rigor yo lo que estoy viendo que lo que uno busca es, digamos, detectar la informalidad, pero en este caso entran todos. Diputado Mellado. Sí, en la misma línea, acá hay plataformas de comercio electrónico, ¿cierto?, que te traen de China y te colocan acá. Tú le vas a pedir a la plataforma o le vas a pedir al medio de pago que te haga
¿a cuál de los dos vas a hacerlo? Porque veo que es la plataforma, pero el medio de pago ya está incluido en que tiene que pasarle impuesto interno a una nómina, digamos. Entonces vas a hacer un doble control en este caso, pero además le va a exigir a las plataformas que se coloquen en este tema. Eso es lo primero. Lo segundo, también caen aquí los influencers, aquellos en las redes sociales que no están pagando impuestos y que efectivamente cómo se va a ver eso, que también ganan plata pero no pagan impuestos, ¿cierto? Incluso a través de Instagram, digamos, se hace comercio de distintas cosas y tampoco se paga. Entonces, no sé si efectivamente va a estar en eso también un poco, porque ese es comercio informal. Eso es comercio informal. Sí, claro, le falta el pañito que en la calle, pero es comercio informal aquellos que están en las redes sociales vendiendo y no pagando impuestos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer impuesto interno para eso? Para cerrar esa llave también. Diego. Sí, sobre lo primero, efectivamente, esta norma busca desincentivar que se adquieran bienes en el extranjero, no se pague IVA por esas operaciones y luego sean comercializadas dentro del país de forma informal. Pero también, como señalamos en la opinión anterior, hay un ejercicio de igualdad. De hecho, uno de los principales impulsores de esta medida en su momento fue la Cámara Nacional de Comercio, respecto de que si yo compro a través de un portal extranjero, estoy pagando un IVA y me compro un bien, compro ropa, por ejemplo, estoy en desigualdad o el que vende a través de un sitio físico o de un sitio en internet ubicado dentro del país y compro esa misma prenda, en un lado pago IVA y en el otro lado no pago IVA. Y por lo tanto hay una desigualdad que no se justifica. Eso no ocurre si es que yo compro físicamente en el extranjero, porque si yo compro físicamente en el extranjero, por regla general voy a pagar IVA en esa compra. Entonces, tiene en ese país y no acá. Así como en ese país, en la mayoría de los casos, los bienes que se venden hacia el exterior están exentos de IVA. Entonces, o si no, está ocurriendo una doble exención. No pagan allá y tampoco pagan acá. Entonces, la norma viene a corregir justamente o hacerse cargo de una nueva forma de comercializar que no existía hace unos años atrás, que era comprar a través de Internet y por eso las operaciones no estaban grabadas. Así como no estaban grabados los servicios digitales, tampoco estaban grabados este tipo de operaciones porque hace 15 años atrás nadie compraba, o muy pocas personas, compraban por esta vía. Entonces, en verdad, estamos actualizando la norma a la nueva forma de comercializar. Y sobre los influencers, esta medida en particular no, porque ese es un caso distinto donde es una persona con residencia en Chile que está vendiendo. Pero ahí recordar que están las medidas respecto de transferencias. Hay una medida respecto de transferencias, hay una medida sobre la posibilidad de tasar la base imponible a ese tipo de proveedores de bienes o servicios, o que no necesariamente venden al público. A veces en verdad lo que están recibiendo es un pago por promocionar un producto a través de su red social. Por lo tanto, en verdad ese contribuyente hay que cobrarle renta. Hay planes de fiscalización, ahí el director puede explayarse más, dirigido justamente a este tipo de contribuyentes. Esta medida en particular está regulando otra situación en materia de informalidad. Entonces, pasamos a la votación. Entonces, Si le en parece. la página 41, número 1, con la misma votación, No. lo vamos a tomar. Perfecto. Señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid, señor Mellado, señor Naranjo, señor Ramírez, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, presidenta, son entonces 9 a favor y 1 en contra. Aprobado también. Y pasamos al Siguiente. numeral. El 2, Sería. el no. numeral, Sí. ¿Mm? Sí. artículo La tercero. idea era. Sí. No, perdón, el 10. El El 10. paquete dos. El 10, Pero lo el- votaron y el diputado dijo sí. von Mühlenbrock. Sí. Todo el paquete. Todo, Ya. todo el paquete. El primer paquete. Pasamos al segundo, que sería el numeral 10, el 11, el 12 y el 13.
aquí, le digo, el 10, el 11, el 12 y el 13. No, no tengo. ¿Sí? ¿Sí? Página Sí, 81. 81, la 10, y de ahí hasta la... Todas seguidas. 81 y siguiente. Hasta el 13. ¿Diego? Sí, hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Numerales 10, 11, 12 y 12 13. y 13. Esto, bien sencillo, es el procedimiento de pago de IVA simplificado para no residentes y los ajustes son solamente para hacerse cargo de lo que acabamos de aprobar. Entonces, habla, los artículos, la norma actual habla solo de servicios y nosotros hablamos de servicios o venta de bienes. Son solo ajustes formales como consecuencia de lo aprobado recién. Ya. Ah, ya. Con la misma votación, entonces. Ya. En votación, entonces, esos numerales. Señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid. Señora Cid, ¿en contra? Señor Mellado, señor Naranjo, señor Ramírez, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, Presidenta, A favor. señor Ramírez. Ya. 7 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Entonces, aprobado el artículo, los artículos, las numerales. Aprobados los numerales, 10, Aprobados los 11, 12 y numerales. 3. Ok. Si le parece a la comisión, entonces, y ya. Entonces sería 8 8, 1 en contra y 1 abstención. Cambiado el diputado. Ok. 8, 1. Pasamos entonces al numeral 4 Y 5, y 5, letra B. el numeral 4 está en la página 46 y el numeral que sigue en la página 47. Y ya van a llamar. Sí. Diego. Sí, los numerales 4 y 5 son ajustes formales con ocasión de las últimas modificaciones, como ahora todos los servicios están grabados con IVA, después de la ley del año 2022, de enero del 2022, ya no es necesario la letra 8N que regulaba específicamente los servicios digitales que estaban grabados con IVA, y hablaba de remotos, de hecho. Porque en definitiva ya todos los servicios están grabados con IVA, entonces no es una norma que sea necesaria, y luego se cambia la palabra remota por digital, porque lo correcto es hablar de servicios digitales y no servicios que se prestan de forma remota. Son dos ajustes de texto, meramente. Ya, son ajustes de texto, entonces. Si le parece a la comisión, son ajustes formales. Ya, que se vote. Señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid, señor Mellado, señor Naranjo, señor Ramírez, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, Presidenta. Entonces, 9 y 1 en contra. Vamos a... ¿Qué cosa?
¿Ah? El 5 letra A es que lo votó en bloque. Lo votó en bloque. Gracias, presidente. Sí, el numeral 5, letra A, lo que hace es modificar la letra 8M de la ley del IVA. Y lo que hace es introducir una nueva norma de control respecto de la elusión en el pago de IVA en la venta de inmuebles. Yo debo pagar IVA cuando vendo un activo fijo, propiamente un inmueble en este caso, si es que tuve derecho a crédito fiscal cuando lo adquirí. Es decir, si puedo utilizar el IVA que pagué como crédito contra mis débitos. Lo que resulta es que si yo divido la sociedad que adquirió el inmueble en primer lugar, asigno el inmueble a la sociedad resultante de la división y vendo el inmueble, yo puedo sostener que esa venta está exenta de IVA, porque con ocasión de la división yo adquirí por la división y no por la adquisición originaria. Y por lo tanto, por esta vía, lo que se está haciendo es eludir el IVA. Entonces, la primera parte, el primer inciso del agregado, los párrafos, el párrafo tercero del nuevo 8M, lo que se hace es hacerse cargo de esta situación, cuando en definitiva la operación tuvo, o la reorganización empresarial tuvo como único objetivo dividir una sociedad o asignar un inmueble solo para efectos de luego vender el inmueble y así eximirse del pago de IVA, el servicio puede cuestionar la operación. Va a tener que acreditar el servicio, ¿qué cosa? Que la reorganización tuvo como único fin evitar el pago del IVA. Y la segunda es, la segunda posibilidad es que yo siempre puedo vender lo que a los abogados les gusta decir el continente o el contenido. O sea, yo puedo vender el inmueble o puedo vender la sociedad que es del inmueble. Entonces, de nuevo, cuando yo vendo la sociedad cuyo activo fundamental en verdad es el inmueble y yo utilicé crédito fiscal cuando adquirí ese inmueble, el servicio podría o tiene la facultad de calificar que esa operación, de nuevo, se hizo exclusivamente para evitar el pago del IVA y no con otros fines. Si el contribuyente señala que en verdad vendió las acciones y no el inmueble porque en la compañía hay otros activos, porque en verdad el inmueble no es otra cosa que ahí donde se desarrolla la actividad operativa del negocio y por lo tanto se acredita que la venta tiene como sentido vender el contenido, el continente como un todo, entonces la operación no es cuestionada. Pero en verdad, si yo estoy vendiendo la sociedad, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de esto? Yo vendo la sociedad, el comprador rápidamente hace término de giro de la sociedad y se adjudica el inmueble. Entonces, ¿qué es lo que uno concluye? Que lo que quería el contribuyente en verdad era el inmueble. Entonces, en ambos casos es siempre previa citación del contribuyente, bajo los supuestos de que yo me estoy haciendo, que se transfiere la propiedad indirecta del inmueble y que mi único objetivo de la operación era ahorrarme el IVA. Si no se cumple con cualquiera de estos supuestos, la norma de control en definitiva no aplica. Eso es, presidente. Entonces, el numeral 5, letra A, y 7, que va junto. Perdón, pero el numeral 7 es una consecuencia, solo fija la base imponible en caso de tasar, que es el valor que tiene el inmueble.
Es un ajuste al artículo 16 con el único objetivo de que haya base disponible en caso que el servicio cuestione la operación. Están concadenadas unas con la otra. Ya. En votación entonces. Señor Barrera. Señor Bianchi. Sí. Señora Cid. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Ramírez. Señor Sáez. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Presidenta. Unánime, Presidenta. Unánime aprobado. Ya. Entonces mañana a las 10:30 empieza la sesión de la comisión, ¿ya? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.